aquí sentado con nosotros, a quien le agradecemos de estar acá, es Sergio Abrevaya, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por el partido GEM y quien encabeza la lista. Sergio, ¿qué tal? Buenos días y Buen gracias día, por ¿qué tal? estar. Gracias Hola, por Sergio. invitarme. No, Siempre. al contrario, después de tantos años, Sí. porque lo hablábamos afuera del aire, hablamos infinidad de veces al aire, siendo legislador de la ciudad y no siendo legislador también. En realidad yo creo recordar que con la radio empecé a hablar cuando fui la primera vez legislador. ¿Cuántos años tiene la radio? 21 años. Claro. Está bien. Así que, Hace esto, yo asumí en el 2007 la primera vez. sí. Y yo estoy seguro que ya hablábamos en esa época. Y después que terminé seguí hablando cuando era presidente del Consejo Económico, cuando no fui nada. Y Sí. cuando fui de vuelta legislador. Continuamos hablando. Siempre. Es más, de hecho, yo creo que las últimas veces que hablamos mucho fue la cuestión de la coparticipación de la ciudad. Sí. ¿No? Un tema que hasta lo había llevado a la legislatura para que se pueda tratar la importancia que tenía después de la decisión en aquel momento de Alberto Fernández de sacarle ese dinero a la ciudad de Buenos Aires. Pero para meternos directamente en esta elección del 26 de octubre, y un breve resumen en parte habías dicho de quién es Sergio Abrevaya, ¿no? ¿Por qué se quiere candidatear o por qué va a ser candidato a diputado nacional por la ciudad? ¿Qué va a llevar al Congreso? Vos sabés que llevo una cantidad de propuestas de ley importante. A la gente no le da mucha importancia a las propuestas. Te dicen, ¿Por qué no? propuestas sí, las decís y dices, qué aburrido. Y votan a otros por cuestiones emocionales. Pero bueno, yo soy un insistente de que los problemas se arreglan pensando en las soluciones, ¿no? Y lo mejor, por supuesto, es acordar. Viste que en la legislatura me tocó, yo en los 2 periodos saqué 100 leyes, más o menos. Sí. De las cuales 40 habrán cambiado la ciudad de verdad. Uh-huh. Como la ley de consorcios, la de celiaquía. Y todo eso es un laburo de acuerdos con otros. Sí. Vas con la propuesta. Bueno, yo voy con algunas propuestas para no escaparle al bulto. Algunas tienen que ver, o muchas tienen que ver con PYME, Uh-huh. tema impositivo, monotributo PYME, cuenta corriente con el ARCA para que todo se netee sin que tengan que retenerte. Llevo una propuesta de monotributo especial de el conocimiento para el que exporta conocimiento. Ajá, ¿cómo sería eso? Es interesante, porque está poco desarrollado y hay muchos que se dedican a la cuestión de la economía del conocimiento. Mira, te cuento en términos de exportación, Uh-huh. es el año pasado más del 10% de las exportaciones, son casi 9.000 millones de dólares. Lo que se declara, porque es clarísimo que con el dólar pisado y el cepo de Massa, o de Fernández Massa, lo que entraba y se declaraba de la exportación de ese tipo de servicios era la mitad. Sí. La otra mitad quedaba afuera, porque podías traer hasta $12.000 y disponer de la divisa. Uh-huh. Eso después se amplió y ahora se supone que podés disponer, pero muchos facturan mucho más de lo que pueden pagar y para no ser responsable inscripto Claro. y quedar en monotributo no lo terminan de declarar y queda fuera. Uh-huh. La verdad que hay que ser realista y darle un monotributo especial Sí. a todo el sector. Aparte por la importancia que tiene los dólares para la Argentina, ¿no? Que estamos Y eso, discutiendo una y otra vez de dónde sacamos dólares. Tal cual, y eso es valor agregado puro, porque la industria del conocimiento es todo valor agregado, nada Sí. de economía primaria. Claro. Así que, bueno, estas son algunas. Me interesó también lo de la cuestión de las pymes, Sí. por una cuestión de que el sector es muy importante y es un motor también para la economía, de lo que tiene que ver con las empresas y generar justamente desde fuentes de trabajo, Ese es pero el también tema. las complicaciones que tienen para contratar muchas veces, porque a veces se dice empresarios y cuando hablamos de empresarios a veces no son lo que nos imaginamos super empresas, son No. pequeñas empresas chicas que llevan adelante proyectos y que les cuesta el día a día y que cada oleaje Tal de cual. estos que tenemos de crisis muchas veces los tapan. Los voltea aparte. Son emprendedores, invierten lo que ganan, enfermos de su sueño, en el buen sentido te lo digo, ¿no? Sí, sí, sí. Obsesivos, gente que está 15, 20 años empatando entre costos y lo que vende, pero que sigue adelante porque creen su proyecto, ¿no? Ujú. Y producen de todo. Muchos de esos exportaban mucho más cuando tenían, cuando la cuenta daba a favor o por el dólar que era más alto o porque tenías menos impuestos, porque el tema
Muchos preguntan, este es un capítulo que te quiero abrir un segundo, porque creo Sí. que como el pacto de la Moncloa tuvo dos instrumentos, uno tenía que ver con déficit, impuesto, moneda, Ujú. eh, tendríamos que tener nosotros lo mismo, ¿no? Un acuerdo en el valor de la moneda. ¿Y cuánto vale el dólar? Y para mí tiene que valer lo que te hace posible exportar valor agregado. Claro. Es decir, si el dólar queda por debajo de los costos del que exporta valor agregado, no te sirve. Ujú. Este es el tema. ¿Por qué digo el valor agregado? Porque el agro o lo primario tiene un margen mucho más grande y te puede aguantar un dólar bajo. Y si el dólar bajo lo perjudica de más años, termina armando una logística carísima para exportar en contrabando y no es la mitad de la plata que exporta. Ya sabemos Ujú. cómo fue eso con ganado Sí. y con agro. Pero el margen le da, sin tener que hacer eso, mucho más que a una industria pyme. Ujú. Las pymes cayeron a más o menos la mitad de lo que exportaban allá por el 2003, 2004. Así que ahí tenemos un tema para resolver, que es dólar o impuestos, porque si vos le bajás los impuestos, el valor del dólar puede ser este. Ahora, si vos no le bajás los impuestos, este valor del dólar no es competitivo. Sí. Y Lo atrasó Milei. hay espacio para no digo un pacto de Moncloa, pero para algo similar. ¿Se puede generar o no? Yo lo empujo. ¿Tendrán conciencia al resto? Algunos sí, otros no. Yo creo que no hay una conciencia de la importancia que tiene, Ujú. pero hay más conciencia que hace unos años. Sí. O sea que de verdad estamos más cerca de eso. Me parece que falta además un reclamo del sector productivo. Ujú. Que además también, viste como toda la Argentina, los consorcios viven peleados, los partidos viven peleados, Sí. los empresarios viven peleados. No concentran en 2, 3 cámaras tipo Brasil y se plantan y dicen, no, mira, esto es así, nosotros necesitamos esto y de esta manera exportamos y damos trabajo. Claro, Y totalmente. Brasil es grande por eso y la Argentina perdió esa capacidad. Y después, atado a esto, tenemos que hacer un consenso también para algo muy importante, para que la pyme se desarrolle y el argentino tenga vivienda, Ujú. que es reformar la ley de entidades financieras de Martínez de Oz, Ajá. que sigue vigente y que permitió un sistema bancario concentrado, con crédito a corto plazo, tasas muy altas, es decir, no tenemos ni siquiera el régimen norteamericano que tiene tasa libre, pero que los estados le ponen el techo con el valor de la usura. Vos no podés tener una tasa más alta que usura, en Argentina ese techo no existe. Sí. Entonces cuando vas a pagar, encima había un tope que había impuesto yo creo en pandemia, que lo levantó Milei ahora en diciembre del 23, Ujú. respecto del mínimo de tarjeta, la gente está pagando una fortuna que ni sabe, se le arma una bola de nieve. Sí. Lo Está- venimos tratando acá con nuestro columnista Sí, económico. de hecho la cantidad de gente que no está pudiendo pagar la tarjeta, la tasa de morosidad creció mucho. Ujú. Llega, si vos superás los 200.000 pesos, que es fácil superarlo porque estás abajo en la primera deuda, pagás más mínimo la que sigue, lo pasaste. Sí, seguro. Y cuando lo pasaste, llegás a cerca de un 120% de costo total financiero. Wow. Estás en una Es un tasa montón. por ahí de 70, 80 y el costo total, porque acumulás, Sí. es un desastre. Y nadie le pone el pie, ¿viste? El Banco Central está colonizado culturalmente por la banca privada y por esa ley. Los bancos oficiales lo mismo, creen que tienen que ganar plata y dar ganancias. Es todo un disparate el sistema bancario. Es un país capitalista que no da crédito. Sí. Solo le da crédito a los que podemos pagarlo, tenemos vivienda. Ujú. Entonces el que quiere sacar vivienda Y es complicado, ¿no? Tiene Porque que alquilar. aparte, sin el crédito, sobre todo la clase social media y baja, no permite eso que se vaya movilizando y motorizando Exactamente. la economía. No hay un movimiento ascendente tampoco. Mira, Estados Unidos lo toma a propósito porque es un país salvaje en su capitalismo y sueño de Milei. Estados Unidos en el tema de vivienda tiene un sistema por el cual, como acá tenés el tope de la cuota, el 30% de lo que demostrés que ganás. Pero Sí. en Estados Unidos, si vos demostrás que pagás la tarjeta de crédito, que pagaste créditos de corto plazo, es decir, que sos buen pagador como Ujú. fuera de lo que puedas demostrarlo, ganás puntos para acceder a los créditos de vivienda. Claro, Acá no. no Y existe. los créditos además son a muchos más años. Sí. La verdad es que no se entiende por qué la Argentina tiene un sistema bancario que no vive de dar crédito. Ujú. ¿Y por qué? Si en los últimos años los bancos también han ganado.
los últimos años no, ganaron de Martínez de Oz hasta casi. Bueno, sí, también. Pero hubo una cuestión de que han ganado seguro con la cuestión de las tasas, Sí, el dólar. Pero sin embargo, no hay ninguna entidad en general, lo digo, que vaya ahí que diga, bueno, vamos a apoyar este momento. No existen. Le vinieron prestando al Estado todos estos años, Sí, por lo cual tenían un cliente seguro, dejaron de importarle los clientes comunes. Cuando sube Milei empieza a descender eso, pero vuelven al esquema de antes, que era un esquema de crédito de corto plazo o tasas muy altas. Quieren ganar a toda costa una fortuna en el corto plazo. Es un sistema bancario que no suena en el largo plazo y por supuesto argumentan que la Argentina es inestable, que la inflación, qué sé yo, que ellos son coautores importantísimos de ese problema, Ujú. de la inestabilidad, de la inflación, por el sistema financiero que alimentan, es decir, que es una tómbola. Claro. La Argentina vive de ese viejo concepto de la patria dulce que era la patria dulce, de la plata dulce, plata dulce, sí. que decía la plata trabaja, ¿viste? Vos la pones en el banco y trabaja. Ujú. Acá en la Argentina no tenés que trabajar, tienes que trabajar la plata. Claro. Una cosa de locos, que por supuesto a la Argentina le sale caro todo el tiempo que los chistes tipo Caputo de carry trade, ¿no? Terminás Sí. endeudándote más para que otros ganen un 60% en dólares, que es lo que pasó hasta ahora en este tramo. Ujú. Y vos decís, ¿y la plata? ¿Y quién la paga eso? La Argentina. El sistema bancario está dedicado a eso. Claro. Ahora, yo me preguntaba si había margen para esto, para un acuerdo. También pensando porque hay un escenario completamente polarizado. Donde entiendo que ustedes vienen a intentar romper esa polarización Sí. entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, pero que un escenario polarizado que no se gestó hace 2 años, desde hace mucho tiempo que venimos claro. con esto, ¿no? O uno u otro, e intentar meter esa tercera vía es bastante costoso a veces. Sí, es más, nosotros estamos con la teoría de que si el porteño no quiere que haya otra vez un senador de la Cámpora, tiene que votarlo a Manes. Claro. Claro, porque el otro ya se sabe que está ganando. Sí, no sirve la polarización, reduce el debate. Estas cosas que estamos hablando son Sí. imposibles en la polarización. Por eso. Es todo de gritos, es todo, todo berreta. Sí. Es muy berreta el debate en general. Ujú. Y estos temas no se abordan por ¿Por qué? pereza intelectual, por un egocentrismo tremendo, una egolatría tremenda de muchos candidatos. Viven hablando de el enojo que tienen o con el presidente o con la Cámpora, qué sé yo, y esto no se aborda. Ujú. Vos decís, bueno, pero ¿se podrá este año? Mira, yo lo voy a intentar. Sí. Tiene Pero que- ¿qué de algún escenario- lado tiene que arrancar. No, obviamente, y a mí me parece bien eso, pero digo, ¿qué escenario imaginás a partir del 10 de diciembre cuando se haga ese recambio en diputados? Mira, si yo entro, creo que es un escenario permeable para este tipo de debates, que en todo caso hay que convocar a las entidades para que las entidades representantes de pymes para que caminen este tipo de reformas y nada, y entre la posibilidad de que lo aprueben en el Congreso y el Ejecutivo que tema que esto sea así, termine habiendo algún tipo de acuerdo para lograr que esto exista, ¿no? Que Ujú, existe claro. una menor presión impositiva, más facilidad para la pyme, más posibilidad de contratar. Yo te planteaba el monotributo pyme. El monotributo pyme es una idea de un par de amigos de la CGE. Está propuesto, pensado. Siempre todo esto después vas al debate, corregimos, digamos. No, Pero por digo, supuesto. la propuesta está pensado en términos de cuánto facturás, cuántos empleados tenés. Son dos indicadores para calcular el valor de... ¿Por qué? Pues si vos sos un broker de agro, puedes terminar siendo una pyme porque tenés Claro. 5 empleados. Y la verdad que no, porque estás manejando cifras muy altas y poco empleado. Lo que nos interesa es una ecuación que haga funcionar la economía. Y eso permita no solo más trabajo, sino más mejor salario. Bueno, yo creo que estas cosas se pueden trabajar en el Congreso. Claro. Va a llevar tiempo, pero bueno, pero hay que hacerlo. ¿Vos creés, Sergio? Hoy escuchábamos temprano, por ejemplo, a Juan Manuel Urtubey que decía, bueno, proponía, de acá al 2027 falta mucho, pero bueno, me arriesgo a pensarlo con vos en cuanto a la nueva conformación de diputados. Una alianza en contra del gobierno que vaya desde Cristina hasta Lilita, fue lo que dijo Urtubey. En términos legislativos, ¿vos pensás que a partir del 10 de diciembre eso pueda ocurrir, que los diferentes bloques se unan en contra de La Libertad Avanza o no? A ver, para aprobar leyes
depende de cuáles. Te diría que el debate en el Congreso, para mí, en torno a temas, se puede ordenar así u de otras maneras. Ahora, en torno a bloques políticos contra el gobierno, que vaya y lo haga solo con la cámpora. Claro. De verdad. Es una mezcla muy grande todo No, eso. De por Lilita a eso. Cristina. Sí. No, para eso, no. Aparte- Que vaya él a hacerlo, porque la verdad, ese no es el tema en la Argentina. Ujú. El tema es cómo resolver los problemas concretos. ¿viste? Claro. Que armar un bloque contra el Para gobierno. ganar nada más. ¿Para qué? Para que vuelvan a gobernar ustedes que le destruyeron. Ujú. Porque también eso, este loco que tenemos, lo alimentaron ellos, lo financiaron aparte, pero lo alimentaron con una Argentina destruida. Claro. Un gobierno malísimo, que dejó una inflación terrible, endeudamiento, todo. El Ujú. anterior Macri también. Pero te quiero decir que la verdad es que desde ese lugar deberían estar pidiendo alguna disculpa Ujú. Sí, pública, ¿no? por eso digo que es como, bueno, yo estoy pensando, todavía no son las elecciones de medio término y que de hecho entiendo que Urtubey es candidato a senador. Sí. No ingresó al Senado nada, pero ya estamos pensando en el 2027 antes de ¿En el pensar bloque? en lo que en definitiva van a hacer cuando ingresen a la Cámara. ¿Cuál es la idea? Porque de ahí se ve el país de acá Claro. a unos cuantos años Y con sí. diferentes medidas. Se piensa solo en elecciones, ¿no? En periodos En de ganar. elecciones. Por eso digo, no hay un debate en torno a los temas. Cuando yo te digo lo de entidades financieras, es increíble que en estos 40 años no se haya modificado esa ley. Ujú. Tuvo pequeñas modificaciones, pero el corazón de la ley continúa intacto. Sí. El Por- corazón y más, ¿no? ¿Por qué un acercamiento también con Facundo Manes? Bien que hay que romper todo eso que estamos hablando de polarización y que la única manera es, por supuesto, con coincidencias, no en esta mezcolanza que Sí. nos acaba de proponer el senador o el candidato a senador, pero con coincidencias de decir, vamos por acá. A ver, yo tengo coincidencias con él hace tiempo. Ujú. De hecho, cuando fui legislador, lo propuse y lo declaramos ciudadano ilustre. Sí. Me pareció, lo conozco hace unos 10 años. Me parece un tipo muy interesante en su vida privada, Ujú. a diferencia de muchos políticos. Es médico, investigador, que tiene un instituto que funciona, paga sueldos, como quien dice, digamos. Sí. Sabe lo que es lidiar con proveedores, está en la vida real. Y tiene una visión de científico e investigador, así que siempre me pareció un buen candidato para integrar al Congreso y para plantear ideas. Hace rato que viene con algunas de estas ideas que yo digo, él más concentrado en industria del conocimiento, Ujú. no sé si lo escucharon alguna vez, Sí. está mucho con eso, así que hay coincidencias con eso, y tiene características de líder, ¿no? Ujú. Ahora, por supuesto, bueno, en el caso nuestro, por lo menos, venimos hace años intentando, incluso no exigiendo el primer lugar ni cosa por el estilo, armar una alianza mayor del tercer sector. Yo creo que existe y va a volver a existir en el 27. Sí. Yo creo que sí. Ujú. Que hay una población que no quiere la polarización extrema que elimina ese debate, pero creo que estamos en deuda y seguimos en deuda grande de esa construcción, y ahora acaba de pasar con no haber podido resolver juntos, ¿no? Sí. Por supuesto, yo te podría decir es responsable Juan Pedro, bueno, pero la realidad es que eso es lo que ocurrió. Y nosotros nos quedamos con Manes, que nos parece que representa bien con esto que te conté y con las ideas que tiene lo que nosotros pensamos. Coincidimos, digamos. Ujú. Así que bueno, nos pareció mejor. La aparición de Milei en el poder, y que recién lo mencionabas, ¿tiene que ver en parte con una crisis de representación que hay? Claro, la crisis de representación es porque la gente se enojó con la política que hace 40 años no resuelve nada. Ujú. Ese es el tema. Creo Sí. que Alfonsín tiene un perdón de parte de la gente porque en definitiva heredó el desastre de la dictadura, tuvo que restañar heridas juzgando a la Junta. Fue un momento, yo lo viví aparte, re difícil. Los militares todavía portaban armas, no son los juicios de la verdad de Kirchner. Sí. Es otra situación muy complicada, realmente, con golpes de Estado que abortaban porque no tenían marco internacional, porque si no lo hacían. Ujú. Y la economía en los tiempos de la Reaganomics, que las tasas de los créditos eran del 13%, te querías matar, era impagable todo. Sí. El mundo chupaba dólares. Después cambia eso y se expande. A partir de Menem, que es
para mí, todos dicen que la peor fue la de Alberto. Bueno, puede ser. Habría que ver. El final de bandera verde con Menem, porque Menem hace una transformación muy grande en algunas cosas, para no hablar todo lo malo, algunas de modernización por ahí útiles, pero en la Argentina pasa a ser productor y era tránsito en droga, que nunca más se fue ese tema, sonamos, digamos. Sí. La deuda casi la triplicó, vendió todas las empresas y entramos en un círculo de vuelta en el cual nos salimos todos. Termina explotando en 1 a 1 con De la Rúa en el 2001 en un modelo que no tenía viabilidad. Bueno, la Argentina ha tenido esos momentos y la gente creo que mide los 40 años enojada con la política, los últimos 20 del kirchnerismo, que fueron terribles, y en ese enojo prefiere un loco. Yo no creo que haya votantes de Milei que crean que es un tipo normal. Yo creo que la gente cree que necesita un loco la Argentina. Este es el problema que tenemos. Como para decir, por ahí se confunde y lo hace bien. Claro, viste que la gente tiene en ese sentido, en el hartazgo y en el enojo, una suerte de pensamiento mágico. La verdad que no, que el tipo no es un súper inteligente como se sueña, está repitiendo recetas que no sirven, es un burro en ese sentido, la verdad, así te lo digo. Es decir, lo del dólar es para decirle, flaco, de verdad, o sea, 4 veces hicimos todo esto, termina mal. Pisás el dólar, explota, pisás el dólar, explota. Es así, explota al año, a los 2 años, de acuerdo a cómo lo puedas financiar y comerte todos los dólares de la soja, Néstor, y le explotó en el 2008. Bueno, tuvo 2 ajustes que hizo Cristina, no me acuerdo si era 2008, 2009 y después 2012. Es decir, medidas que vos decís, ya está. Pero bueno, por ahí el tipo, como pertenece a ese sector de la patria financiera, es lo que quiere, ¿no? Yo te quería preguntar, Sergio, también por lo del tema de, bueno, obviamente el GEN, que está obviamente presente en las listas, en estas elecciones legislativas. Vos vas en la ciudad de Buenos Aires. Quería preguntarte, bueno, ¿qué opinás vos también de la candidatura de Margarita Stolbizer, que está, entiendo, por Provincias Unidas en la provincia de Buenos Aires? Esa lista la encabeza Randazzo. También, ¿cómo fue, digamos, esa discusión o ese debate que se habrá dado antes del cierre de listas? Bueno, Margarita y Monzó iban con su lista solos, de hecho, inscribieron la alianza. Y Randazzo iba con algunos radicales. Y como el conflicto había ocurrido en las legislativas, las listas de legislativas de Somos Buenos Aires, hubo muchos problemas en esa lista. El GEN se había alejado incluso públicamente con un comunicado. Decidieron ir primero separados. En esa separación entre las alianzas y las candidaturas en ese plazo, deciden ver si se podía construir juntos. Porque la verdad es que había similitud de discursos, esta idea del tercer sector, y bueno, se logró acordar fácilmente. Margarita no pretendía el primer lugar por ser la primera, en todo caso en su lista, pensando en el momento anterior que iba a ir separada, encabezaba, pero no tenía problema de ir segunda de Randazzo, no había un tema en eso. Correcto. Así que se pudo constituir una tercera fuerza con más energía, ¿no? Porque no está disperso el voto. Claro. A diferencia de la ciudad de Buenos Aires. ¿En la ciudad de Buenos Aires crees que quedó más disperso el voto? Quedó muy disperso, muy. La verdad que es una pena. Creo que no ha habido conciencia de lo que eso significa entre algunos, que si no soy primero no voy, o no soy primera no voy, o si está Pirulo me voy, van y vienen de un lado para el otro. Yo no quiero dar nombres, pero lo digo así porque no reclamé nunca ni el primero ni el segundo. Sí. Así que me siento en posibilidad de decirlo. Me parecía que había que ponerse en prioridad la idea de construir y no en prioridad donde figuraba. Hasta que al final uno se cansa y dice, bueno, no, si yo no integro este lugar con algún formato político de propuesta, no tiene ningún sentido. Y claro. Manes me pareció mucho mejor, y como nos quedamos solo, cabezo la lista de mi partido, porque además es la lista del GEN. Claro, porque Manes se suma al GEN en este sentido. No es que va a ir con su espacio que en algún momento había planteado, ni con la UCR, va con el GEN. Sí, va con el GEN. Así que bueno, encabezamos los dos. Claro, se sumó también al espacio. Y Sergio, ¿qué opinás también, bueno, de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, puntualmente con lo del veto de las jubilaciones? ¿Cuál es tu lectura también de lo que ves ahora que está sucediendo en el Congreso?
Mira, primero me parece bien que se haya rechazado el veto de Discapacidad. ¿no? Esto me parece que fue bueno. En jubilaciones, como siempre, los gobernadores, incluso hay alguno que juega en Provincias Unidas, ¿no? Algo que uno mira con atención y bien lo de Provincias Unidas, el de Santa Cruz jugó mal. No es que se abstuvo, votó negativo. Exacto. Claro. Yo creo que no se puede armar un tercer sector de esta manera, ¿no? Me parece que ahí los gobernadores van a tener que revisar lo que hacen algunos, los restantes gobernadores, ¿no? Porque si constituís una fuerza para el 27 que no tienen claro estos temas, el de jubilaciones, por ejemplo, la ley que se votó era muy responsable, el incremento era muy medido, no es ni siquiera lo que realmente debía haber sido, además tenía que ver también con el bono, que es una estafa el bono. Es más, yo tengo la teoría, que no todos comparten, de que a último momento en octubre lo vas a tener a Milei haciendo un aumento, después de conseguir que no lo haga el Congreso, Claro. y haciéndolo él para tratar de ganar algún voto como la vieja política. ¿Todo vale por el superávit? Yo creo que no, que es un error. Creo que está bien la idea de terminar con el déficit que deja el kirchnerismo, que fue tremendo, pero vos no podés llevarte puesto todo el tiempo funciones del Estado que terminen como con lo del fentanilo, nunca sé bien decirlo. Con una MAC que no puede funcionar. No puedes tener esas situaciones, no puedes llevarte puesto el INTA. ¿Por qué? Y porque a la Argentina le dio beneficios económicos tener el INTA. Son instituciones de 70 años que han aportado descubrimientos para el agro permanentemente. Claro. Está lleno de... ¿Ves la lista? No sé, es infinita. El trabajo con el sector productivo es permanente, el CONICET lo mismo. Entonces, en todo caso, no tenés que tener una motocicleta, podés ser quirúrgico, es decir, encontrar. ¿Hay ñoquis en muchas instituciones del kirchnerismo? Sí, hay ñoquis, y bueno, buscalos, sacalos, pero no toques lo que funciona. Esto es así. Claro. Y no preguntes si funciona, si es K o no es K, porque no importa. Si es un buen técnico, a mí no me importa el partido político. Esto no lo decidió el gobierno, pero decidió lo contrario. Pero además te lo digo en otros términos. Si vos creés que hay que achicar el Estado, que es posible esa creencia, podés creer que algunas funciones se pueden cumplir con menos personal o con menos gasto, tenés que tener en cuenta que la Argentina achicó su sector productivo que da trabajo, por lo cual hace eso paulatinamente, porque si no lo que sacás a la calle hoy no tiene dónde entrar en el sector privado, que está echando también. Claro. O sea, es un disparate. Así que para mí era paulatino esto. Muchos se enojan cuando decís paulatino y dicen, eso es tibio y entonces no vas a hacer nada. Los países desarrollados que aprendieron de este tipo de barbaridades, de chocar y chocar y chocar y chocar, terminaron después haciendo paulatinamente las cosas. Claro. ¿No? A lo largo de 50 o 60 años podríamos decir que se estabilizó Europa y construyó esa Europa económicamente sólida. No lo hizo en un año y no lo hizo a los tiros. No funciona así. Así que es un déficit que algunos creen que consiguió bajar la inflación de golpe y sienten que eso va a ser eterno, y uno le podría decirle, pero mira, esto ya nos pasó con un modelo diferente, pero también con dólar pisado de Kirchner, y después explota. Ya nos pasó con Menem y después explota. La historia es cíclica. Es cíclico. Lo que tenés que hacer es acordar cuál es el déficit del Estado o el superávit, cómo conseguís ese superávit del Estado, dónde vas a seguir gastando, en qué tiempo vas a conseguir bajar esa inflación, entonces en qué tiempo vas a bajar ese déficit, o al revés, tipo Israel, ¿viste? Que armó finalmente un programa de 5 años y lo fue bajando, terminó en una tabla cómo iba a ser todo el esquema, no solo la moneda, el tema impositivo, lo mismo que España, y el tema déficit fiscal, y lo resolvió. Tenés que hacer lo mismo. ¿Puede la Argentina funcionar bien? Es increíble que funcione mal. Claro. Porque la Argentina tiene producciones primarias, ahora encima con el petróleo para escupir al cielo. Y después tiene... El litio también. El litio. Y después tiene un aparato industrial con una fuerte capacitación, aunque eso ha ido para atrás, sigue siendo importante para exportar, no sé, cables, fichas de luz.
diciendo cosas que son Sí, sí. ciertas. Y entonces, o autos eléctricos, como el caso de Zero Electric, está lleno de esos de esas fábricas y emprendimientos argentinos. Ujú. Así que te tendría que ir bien. Claro. ¿Cómo hiciste para que te vaya mal? ¿Cómo haces para que te vaya mal? Ujú. Una situación bastante complicada. ¿Vos pensás que la clase política, como bien decís, ¿no? Con lo del dólar parado y que después se sufren las consecuencias, ¿vos crees que la clase política va a estar a la altura o está hoy ya a la altura de eso que se puede venir? Bueno, le pongo fe, no lo veo, pero le pongo fe. Le pongo fe porque tiene que ser. Cuando vos escuchás a un kirchnerista, a un diputado kirchnerista decir el problema es el dólar pisado, yo digo, bueno, ¿por qué no lo dijiste antes? Porque ustedes hicieron lo mismo, Claro. solo que cerraban la importación, así se les inventó el déficit tremendo y no murieron las industrias tan rápido, pero el problema es el mismo. Es que de golpe todos son Sí. grandes visionarios. Sí, por eso, digo, si yo lo tomo hoy seriamente, le voy a reclamar ahora y en el gobierno, si le tocase, que haga lo mismo. Claro. Entonces me cuesta creerle, pero bueno, le voy a poner fe. Decir, bueno, está bien, lo entendiste de verdad. No lo vamos a hacer más, ¿no? No vamos a hacer más esas cosas. Ponés un valor de dólar, ajustalo con inflación o bajar los impuestos. Puedes tener un dólar más bajo. Porque es una ficción el valor del dólar. Tiene que ver con tu economía exportadora. Claro. Así que, es más, la economía exportadora te marca el valor de lo importado. En realidad, nosotros tendríamos que tener un esquema de importación libre con aranceles tipo Europa o Estados Unidos, porque aranceles tienen todos. Sí, O sea, sí. eso seguro. Y te cuidas de dumpings como los chinos en el acero, cosa que no ha hecho este gobierno. Y entonces el valor del dólar te regula la importación. Claro. Y tu industria puede competir. O le bajas los impuestos. Hace un tiempo visité una hilandería que es también bueno, es las dos cosas. Hila y ahora no me sale la palabra. Termina armando la tela completa. Ah, ok, sí. Ya me sale. El asunto es que me decía, la indumentaria en Argentina compite perfectamente con el importado chino. Sí. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Digo, ¿pero cómo? Si es mucho más barato lo que viene afuera. No, me dice, es más barato acá. Si vas a la Salada, no es así. No, claro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no es así? ¿Por qué en la Argentina se puede producir más barato? Dice, nuestro sector, que no me sale la palabra, produce todo en blanco. Nuestro sector. Sí. Cuando pasás de la tela a indumentaria, la mayor parte es en negro. Ajá, No hay impuestos, quiere decir en negro. claro. Y también quiere decir, por supuesto, que no hay cobertura del trabajador. Pero cuando bajás ese costo, nosotros competimos. ¿Por qué? Porque los chinos tienen bajado ese costo. Los chinos en realidad es Tailandia. Sí, pero en remeras hay varios. Hay un productores. boom ahora con la cuestión china. El punto es que vos tenés que pensar de esa manera. Si vos no podés bajarle entonces los impuestos, bueno, le va el valor del dólar y entonces el importado chino va a salir más o lo mismo que el que produce Claro, acá. pero el tema o es- reducirle los impuestos. El tema es que acá lo único que se hizo en los últimos años fue proteger simplemente que no haya competencia y lo que se decía era no, porque se va a destruir lo que tiene que ver con los puestos de trabajo. Pero cuando vos veías cuánto aumentaba el sector industrial, el sector textil puntualmente, cuando llegaba el índice de inflación, aumentaba más que el promedio general. Y vos decís, ¿cómo puede ¿Qué ser que pasó? aumente tanto? Si encima está la economía parada y sigue aumentando y sigue aumentando. Bueno, pero mucho tiene que ver con lo que te digo. Claro, Con los sí. con los costos hay otro costo que es tremendo. En la Argentina el costo de logística es entre el 15 y el 17%, en el mundo es entre el 2 y el 3. Es mucha la diferencia. Muchísimo. Es más caro traer de Córdoba a Buenos Aires que traer de China. Todavía hay personas que van a Miami y siguen comprando ropa porque se encuentran con todo mucho más barato. Y ni hablar, no sé, en Panamá ¿Sí? Por pasa eso. lo mismo. Entonces, eso es complicado. ¿Sí? Es más fácil decir, no competimos, que no entre nada, que al buscar una solución Claro, genuina. pero termina explotando eso, porque vos estás integrado al mundo, tenés que vender, Claro. tenés que vender bien. Necesitas otra fórmula y la fórmula tiene que ver con cómo el que produce tiene costos más bajos o vende más caro afuera. Ujú. Sergio, lo último, ya y agradeciéndote Sí. una vez más que hayas estado acá, es qué le decís del otro lado al electorado pensando en el 26 de octubre como un cierre.
¿Para llamar a votar? Puede ser también para llamar a votar. O no, directamente. O no. Evo Morales en Bolivia llamó no, al voto nulo. Al dijo. voto nulo. No, a no ir a votar. Vayan a votar esta vez. Nunca hay que dejar de votar porque a pesar de lo que pasó, la Argentina va a encontrar el camino. Voten bien. Eso sí, a mí. A Facundo. No, yo creo que todas las elecciones son una oportunidad de cambiar el Congreso, de cambiar los gobiernos, y esa oportunidad no hay que dejarla pasar. Voten las propuestas, no solo las reclámenlas, léanlas, búsquenlas, escuchen. No sigan, yo les pediría, en vez de seguir los debates en Twitter a trompadas, busquen en las redes donde aparece qué es lo que va a hacer y qué es lo que quiere hacer el que va a ser elegido. Yo conté, ojalá me voten por eso quienes me escuchan, pero si no, si tienen otras ideas, busquen al que las representa. Uh-huh. Cambiemos la Argentina de esa manera, porque el formato pelea no sirve para nada, solo habilita una decisión mayor entre la política y la gente. Correcto. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Sergio Abrevaya, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por el partido GEN, cabeza de listas del partido GEN, pensando en el próximo 26 de octubre.